Bienvenido a un nuevo videotutorial en el cual explicaremos el funcionamiento de un termostato de la marca Deltadore. Concretamente lo realizaremos con el pack T-Box 5100, compuesto por un receptor RF6000, que sería este que está aquí, y por un emisor que es el 5101, que es el blanco que está abajo. Para esta explicación nos ayudaremos de un panel que se ha hecho con la TIDON 3.0, en el cual ya tenemos asociado el termostato, que sería esta pantalla que está aquí arriba, y hemos colocado dos indicadores para ver el estado del termostato y para ver la demanda del termostato cuando el equipo lo requiera. Pasaremos a mostrar cómo funciona la demanda de temperatura a través de una gráfica, en la cual marcaremos con dos líneas verdes la temperatura de consigna en vertical y el tiempo de utilización de este termostato en horizontal. Con una línea azul marcaremos la temperatura de consigna y con una línea roja mostraremos la temperatura ambiente, que veremos que va oscilando alrededor de la temperatura de consigna, produciéndose encendidos y apagados de la demanda del termostato. Cuando la temperatura sube por encima de la temperatura de consigna, apagaría la demanda, y cuando la temperatura baja por debajo de la línea de la temperatura de consigna, vemos que enciende y se va repitiendo el ciclo durante todo el proceso hasta que apaguemos el termostato. Debemos de decir también que este modo se invierte en función de que estemos en el modo frío o en el modo calor. Pasaremos a explicar el funcionamiento del termostato en la aplicación TIDON 3.0. Si cliqueamos en la ventana del termostato, veremos que aparece una ventana superior con tres franjas, en la cual la primera franja sería la zona en la cual variaríamos la temperatura de consigna, la segunda franja sería el encendido y el apagado del termostato en cuestión, y la tercera franja sería la franja de generales, en el cual tendríamos estos dos iconos que aparecen en el lateral, el cual el de la derecha sería para hacer el cambio de estado de invierno a verano, y el apagado general de toda la calefacción. El botón que aparece con un calendario nos daría acceso a la planificación de horarios para ese termostato en concreto. Volvamos a la aplicación y ahora vamos a pasar a arrancar el equipo. Pasaremos a explicar ahora ya el funcionamiento del termostato con la aplicación. Para poner el termostato en modo operativo, cliquearemos en la franja del centro, que es para ponerlo en marcha o para pararlo, y veremos cómo ha recibido la señal el equipo y se ha puesto el indicador verde, que nos indica que el equipo está funcionando, pero como vemos la demanda no se está produciendo porque la temperatura que tenemos es de 26 grados y la demanda que le estamos diciendo es 30 grados. Para encender el equipo y que haya una demanda real, vamos a bajarle la temperatura por debajo de los 26 grados, por ejemplo 25, y veremos cómo el equipo ha recibido la señal y el indicador se nos enciende en verde, dándonos a entender que hay una demanda y que efectivamente, como indica el testigo del receptor, el equipo está demandando esa temperatura. Como ya explicamos anteriormente, a partir de este momento se produce la subida de la temperatura para llegar hasta la temperatura de consigna que le hemos marcado, y cuando alcanza esa temperatura de consigna, el equipo cortará la demanda y volverá a bajar esa temperatura hasta que llegue por debajo de la temperatura de consigna que le hemos marcado, en el momento en el cual volverá de nuevo a encenderlo. Para demostrar esto vamos a hacerlo manualmente y volveremos a subir la temperatura hasta los 30 grados y veremos cómo recibe la señal y efectivamente la demanda corta. No obstante, sigue estando el equipo activado. Esto viene al caso porque uno de los errores que hay es que la gente piensa que el encendido que tenemos aquí es el que nos está indicando cuando el equipo nos está demandando la temperatura. Y como podemos ver, ahora mismo el equipo no está demandando temperatura, pero está encendido. Este indicador únicamente nos marca que el equipo está en una función en la cual nos permite hacer variaciones de temperatura y que el clima funcione. Si nosotros ahora mismo este equipo lo parásemos, apagaríamos el estado como se ve aquí, y en el momento en que nosotros le hagamos una petición de demanda de temperatura, bajaríamos de nuevo la temperatura, veremos como el equipo se pone automáticamente de nuevo el estado en modo on y nos está generando de nuevo el ciclo
que hemos explicado antes de encendidos y apagados de temperatura alrededor de la temperatura de consigna que le hayamos marcado. Pero nunca, como he dicho antes, este indicador nos estará diciendo si realmente el equipo está demandando temperatura o no. Otro problema que nos debemos encontrar a la hora de entender el termostato es que la temperatura que nos marca el emisor de pared no suele coincidir con lo que podemos ver en una visualización. Esto ocurre porque el equipo de pared es un equipo que va con batería, va con pilas, y entonces para ahorrar esa batería, la emisión de esos datos se produce cada 2 minutos y medio aproximadamente. Entonces, cuando nosotros hacemos una demanda de temperatura con el emisor de pared, lo que ocurre es que el equipo sí que lo recibe, porque eso es instantáneo. Vamos a marcarlo, ponemos ahora mismo, vemos que estamos en 27 y la demanda es en 30 grados, como lo tenemos en el equipo de arriba. Vemos que está en 30 grados. Si nosotros aquí variamos ahora y bajamos la temperatura para que encienda el equipo, lo ponemos en 25 grados, veremos que sí que nos funciona el equipo. Vemos que el termostato ha cogido la señal, pero vemos que la visualización la demanda no la ha cogido, porque aquí seguimos aún teniendo que la demanda es 30 grados, cuando aquí ya le hemos puesto que está por debajo de la temperatura de consigna. Hasta que este equipo no pase ese tiempo de 2 minutos y algo, que emita esa información, la visualización no estará actualizada y no se verá. Otra cosa muy diferente ocurre al revés. Si nosotros hacemos la modificación a través de la visualización, bien sea por una tablet o un móvil, y cambiamos, ahora vamos a bajar este para que coja la temperatura, por ejemplo vamos a ponerle en 25 grados, veremos que automáticamente sí que lo ha cogido, y en el equipo de pared vemos que sí que también lo coge instantáneamente. O sea, sí que recibe desde cualquier dispositivo móvil a el equipo, pero a la hora de que el equipo transmita, tiene esa diferencia de temperatura, que es la que nos puede llevar a error de pensar que lo hemos puesto en marcha y no vemos que la visualización esté operativo, pero efectivamente, como comprobamos, si nosotros ahora mismo, por ejemplo aquí, vamos a volver a subir la temperatura para que nos corte, veremos, está en 30 grados, veremos que aquí no ha hecho la variación aún, y sin embargo sí que ha apagado el pilotito como que ha recibido la señal, pero no está en la visualización que tenemos realizada. Y esto ocurre lo mismo si lo hacemos con un móvil. Nosotros ahora mismo, desde una aplicación móvil, vemos que con el móvil y con la aplicación, la temperatura de consigna sí que es exactamente igual. Nosotros marcamos los 25 grados aquí, 24 grados, y veremos que aquí cambia automáticamente a los 24 grados también, y la acción la genera exactamente igual. Subimos aquí la temperatura, la ponemos en 30 grados, veremos que aquí automáticamente ya lo ha puesto en 30 grados, y en la visualización también está en 30 grados. Lo mismo ocurre con el termostato. El termostato, en cuanto recibe la señal, también se pone a la misma temperatura. En conclusión, todo lo que emitamos desde este termostato va a tardar más tiempo hasta que lo reciba la instalación. No quita para que su propio receptor, con el que está ya sincronizado, sí que actúe en el momento en el que le demos la orden o la instrucción. Bueno, y para terminar explicaremos las funciones de los botones del T-Box 5101, que es el emisor, como ya hemos dicho. En él vamos a encontrarnos 3 botones, los cuales los 2 de los laterales, que pone un más y un menos, es para variar la temperatura de consigna, y el del modo, que es el del centro, valdría para encender o apagar el termostato. Con un pulso vemos que veríamos el estado. Si damos otro pulso más, pasaríamos por el cambio de consigna o encenderíamos el equipo. Para hacer el cambio de consigna, simplemente pulsando en el más o en el menos veríamos el estado, y con un segundo toque parpadearía el número, y aquí podríamos variar de bajar o subir la temperatura a la que queramos dejar como temperatura de consigna. Si en alguna circunstancia al pulsar cualquiera de los botones os aparece RF00, eso lo que indica es que el aparato que va cableado del termostato, el RF6000, se ha quedado sin corriente, ¿vale? Eso quiere decir que el equipo no está comunicando y no tiene señal de un equipo con otro equipo. Bueno, y esto es todo en este video tutorial, en el cual espero que os haya dejado un poco más claro el funcionamiento y la diferencia entre el botón de estado y la demanda de temperatura de un termostato Delta Dore.
Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.